Brújula Internacional. José Francisco Contreras es abogado, nos acompaña hoy en Brújula Internacional, un abogado muy atento al acontecer nacional. Sin embargo, luego de ver cómo el curso de la humanidad ha cambiado, cómo las relaciones han cambiado, cómo la dinámica internacional ha dado un vuelco tan importante y sobre todo el comportamiento de algunas naciones que históricamente han estado separadas, han pues logrado conciliar, han logrado conversar, y si al final del día no existe realmente un cumplimiento definitivo de esos acuerdos, el haberse encontrado, el haber estrechado manos, ya habla de un avance en lo que es la dinámica internacional. Definitivamente el mundo está pensando distinto. Nosotros vamos a hablar con usted de Venezuela a nivel internacional, cómo se han fracturado las relaciones, pero vamos a enfocarlo o hacer la extrapolación a esta decisión que ha tomado Pyongyang y Washington de encontrarse en Singapur, de poder estrechar manos, de poder conversar después de casi 70 años de ruptura de relaciones. ¿Será que Corea del Norte ha entendido la importancia que tiene Estados Unidos para el curso de la humanidad? ¿O será que también Estados Unidos ha entendido que las buenas relaciones hoy en día contribuyen también al avance económico y comercial? Porque no están desligadas las relaciones diplomáticas de las relaciones comerciales, a pesar de que sean dos cosas distintas. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo a todos los escuchas y televidentes de este programa tan profesional que dirige Julio César y junto contigo lo hacen también. Bueno, fíjese lo siguiente, yo lo que creo es que Corea del Norte reaccionó frente al cúmulo de sanciones que le aplicó no solo los Estados Unidos, sino toda Europa, toda la comunidad europea, y que se sumó al final China. Entonces yo creo que fue más bien, no es que Corea del Norte quería meterse en el concierto de las conversaciones y del diálogo, sino no le quedó otra alternativa debido al fuerte bloqueo y a las fuertes sanciones que le estaba aplicando al mundo entero, que lo estaban prácticamente aislando del punto de vista económico, hasta el punto de que las exportaciones de carbón, que era el fuerte de los norcoreanos, se vio obstaculizada por las sanciones que les aplicó la comunidad internacional y que China se sumó. Todo eso llevó a que la crisis interna que estaba sufriendo Corea del Norte por decisiones de las sanciones internacionales, lo llevó a decir, bueno, no me queda otra alternativa, sino que conversar. Y se dio frente a las sanciones y ahí están, conversaron y se está produciendo todas las cosas esas que se están produciendo. Nos está diciendo con eso que, en definitiva, las sanciones diplomáticas importan muy poco delante de las sanciones económicas y comerciales, claro, que a fin de cuentas son las que afectan el curso o el rumbo de una nación o el avance de una nación. Nosotros hoy vivimos situaciones importantes en Venezuela respecto a cierta separación, a cierto aislamiento en el tema diplomático, pero todavía el tema comercial no nos ha afectado a tales niveles, y creo que cuando llegue ese momento pues se tomarán o tendrán la presión necesaria para tomar ciertas decisiones. También nos decía en esta respuesta tan completa y tan importante que pues Corea del Norte entendió que hay que sentarse a hablar. Entender que hay que sentarse a hablar significa también hacer cambios internos en su política para agradar a la comunidad internacional, ¿o usted cree que la intención es simplemente sentarse a hablar para poder reabrir o tener la opción de reabrir esas relaciones comerciales con el mundo entero, porque definitivamente está aislada del mundo en el tema de las relaciones comerciales? ¿Eso cree que acarrearía también un cambio en las políticas internas de Corea del Norte? Bueno, yo no creo. Eso siempre será una tiranía y una dictadura. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí va a hacer, va a cambiar un poco, es el aislamiento desde el punto de vista económico de Corea del Norte frente al mundo. ¿Y puede existir una exigencia por parte de la comunidad internacional de levanto el bloqueo si tus políticas internas también cambian? Eso va a ser muy difícil que ello ocurra.
porque el leverage que tenía el Corea del Norte era precisamente las armas nucleares. Y solo conceder en la cuestión nuclear, eso va a ser suficiente para la comunidad internacional como para levantar las sanciones desde el punto de vista económico. Claro, no es el caso de Cuba, que la exigencia de los Estados Unidos es un cambio radical en la política interna cubana para el definitivo levantamiento del bloqueo económico, porque ya la apertura diplomática existió, pero es allí donde hacemos la diferencia, ¿no? Sí, sí. Barack Obama levantó el bloqueo diplomático, Sí. pero en ningún momento se levantó el bloqueo económico, Sí, que sigue estando Cuba un bloqueado. bloqueo económico que sería más que todo por la presión que la comunidad cubana en los Estados Unidos, sobre todo la de Mayamera, le ha impuesto pues a los gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, el bloqueo es distinto, por supuesto, porque Cuba no tiene armas nucleares, pero sigue siendo un bloqueo económico que Cuba, por cierto, ha sido en eso muy hábil, porque a pesar de que el bloqueo es unilateral por parte de los Estados Unidos, ellos han sabido cómo saltarse esas sanciones económicas y tienen negocios con México, con Europa, con Canadá, sí, y con claro. Canadá. Han sabido moverse. Es distinto el tipo de sanciones que se le aplicó a Norcorea de las que se le aplicó a Cuba, o se le está aplicando a Cuba, y que se está aplicando en Venezuela. Son distintas las sanciones. El tema de Cuba también es de interés simplemente regional. En cambio, el tema de Corea del Norte es un tema mundial, es de interés mundial. Sí. En definitiva, pone en peligro el curso de la humanidad en general y nadie quiere que explote una guerra mundial. Por supuesto, la ONU nace en el año, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar una tercera guerra mundial o una guerra de ese nivel. Y era una amenaza constante, esa situación, esa tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Pero pues existen otro tipo de amenazas, la tensión entre Estados Unidos e Irán, que pareciera, es un poco extraña, son un poco extrañas las acciones de Donald Trump en su gobierno. Le pateó la mesa de las negociaciones del programa nuclear iraní, que ya habían llegado a un feliz término, pateó la mesa de la cumbre de París, ha pateado la mesa del G7, ha criticado a la OTAN, ha criticado el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, pero hoy decide sentarse con Corea del Norte y en definitiva esto es la respuesta a la bipolaridad internacional y es lo que tenemos que vivir nosotros como miembros de este mundo, ¿no? Ahora, cuando usted nos dice es muy difícil que ocurra una condición de este nivel hacia Corea del Norte, de cambiar políticas internas para poder concretar algún tipo de acuerdo comercial entre la comunidad internacional y Corea del Norte, o entre Europa, entre Estados Unidos, entre China y Corea del Norte, también nos quiere decir que cualquier tipo de presión que pueda ejercer la OEA con respecto a Venezuela, es muy difícil que Venezuela cumpla si existe una condición de ese tipo, de cambiar políticas internas para lograr pues, continuar la Organización de Estados Americanos o para poder restablecer relaciones diplomáticas con países que en un futuro no tan lejano, si existe realmente la expulsión de Venezuela de la OEA, pudieran bloquear a Venezuela de este país, y también por un lobby parecido al que hacen los cubanos dentro de Estados Unidos para con Cuba, lo hacen los venezolanos que son opositores, que están recorriendo el mundo y que entienden que la OEA o cualquier país que bloquee a Venezuela puede generar presión política para que haya un cambio dentro del país. Sí. Entonces, si es tan difícil con Norcorea, ha sido tan difícil con Cuba, ¿en Venezuela se puede lograr o no se puede lograr? Bueno, yo creo que la circunstancia de Venezuela también es distinta, tanto de Cuba como de Norcorea. En el caso de Venezuela, existe un aislamiento relativo a nivel internacional. Recuerde que Cuba, la condena a las sanciones contra Cuba es a nivel mundial, es decir, las votaciones que se han sometido siempre gana Cuba y arrasa. Creo que el único que vota por Israel es Israel y los Estados Unidos. En cambio, en Venezuela, las sanciones o la situación con respecto a Venezuela y la condena que se está presentando a la situación política venezolana es casi unánime a nivel mundial. A nivel latinoamericano, nada más viendo la votación que hubo en la última asamblea, vemos que prácticamente Venezuela está aislada, a pesar de que los Estados Unidos propuso la suspensión de Venezuela de la OEA y no lo logró porque necesitan 24 votos
y nada más obtuvieron 19. Es así. Sin embargo, hay una fuerte oposición de la comunidad latinoamericana a lo que ha significado el régimen socialista venezolano. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero usted se queda acá en Brújula Internacional, en el estudio 2 de Globovisión, para continuar con esta conversación tan interesante sobre las relaciones internacionales y Venezuela en las relaciones internacionales y el rol de la oposición en esa realidad diplomática de Venezuela. Ya regresamos con más de Brújula Internacional y José Francisco Contreras. Usted está viendo Brújula Internacional.